Bienvenidos a una nueva emisión de Derecho Réplica TV, un programa producido por Multimedios Nova y Realpolitik Televisión. Hoy vamos a hablar un poco de lo penal. Tenemos a una persona destacada en lo penal, un abogado de la Ciudad de La Plata, de la Universidad de la Ciudad de La Plata, quien es muy conocido por aquellos también posts de los abogados mediáticos que hablan sin fundamento, y cuando un ser humano, una persona común que no necesita un título de abogado, refiere cosas más inteligentes públicamente. El señor Darío Saldaña nos acompaña. ¿Qué tal? Darío, ¿Cómo estás, buenas Silvia? noches. ¿Cómo Buenas estás? noches. Darío, primera pregunta. Primero vamos a explicarle a la gente de qué se trata esto de que cuando un abogado con título sale ante los medios, mediáticamente, lo dije bien, a decir cosas por ahí sin fundamento sobre los derechos penales. Totalmente. Y tu gran post, que lo hemos visto todo, de decir por qué un ciudadano común sin título tiene una respuesta, una forma de hablar más inteligente hacia estos derechos. Tal cual, es ese tuit al que te referís, lo puse en realidad por un caso muy particular, que es la causa esta de Fernando Astudillo, este chico desaparecido en Bahía Blanca, sí, donde uno ve cómo reaccionan los abogados de la querella, y una periodista de acá de La Plata hace un análisis realmente brillante de la situación, y por eso fue que me refería a ese tema, ¿no? Ponía una persona no abogada, llegaba con inteligencia y sentido común a conclusiones más exactas que otra persona. Entonces vos decís, ¿dónde está el método que teóricamente vos vas a la facultad? Porque salís con un grado mínimo de cientificidad para el análisis, y estaba totalmente ausente. Claro, totalmente ausente en lo que es derecho penal. Incertidumbre en juicios, en reforma. ¿Existe ya una reforma o se estaría tomando alguna reforma judicial a nivel nacional? Se está trabajando, uno lo ve por los medios, la realidad que es bastante cerrado la manera en que se está manejando, a diferencia de otras veces que se ha convocado a todo el mundo y se iban subiendo con la posibilidad de interactuar a diferentes páginas. Esta vez es algo que vos te vas enterando a medida que va pasando, van resolviendo. ¿Y cómo es el derecho penal hoy? ¿Qué modificarías para un mejor enjuiciamiento, Darío, desde tu lado de abogado, ¿no? Básicamente, lo que me parece que hay que ser muy concreto en cuanto a lo que es la relación entre los tres poderes. Acá las leyes básicamente no han cambiado demasiado, y sí cambia la manera de interpretarlas. ¿Y a qué se debe esto? Si el Código Procesal sigue siendo el mismo durante los últimos 4 años, 5 años, 6 años, las modificaciones han sido mínimas, y ahora vos ves que titulan que salen tanta cantidad de detenidos, que no, el garantismo, una serie de frases hechas, y la realidad es que es verdad, hay cambios. No es el mismo comportamiento judicial ante las excarcelaciones, ante los pedidos de arresto domiciliario, ante determinados delitos, hace un año atrás que ahora, pero la ley sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que cambia entonces? Es esa tensión entre el poder político y el poder judicial. Es decir, en algún punto las decisiones políticas gravitan, cuando no debería ser así, sobre las decisiones de los jueces. Claro, recordemos que políticamente no se puede intervenir con el Poder Judicial. No se debería, si intervenir se interviene. La realidad es que vos vas viendo estos cambios de humor, por decirlo de alguna manera, dentro del Poder Judicial. Un humor medio negro. Y sí, en realidad es por cómo gravita la política sobre eso. Y ahí es donde tendría que haber, digamos, la primer cuestión a resolver. Hablaste del tema de excarcelaciones domiciliarias. Sí. ¿Cómo viste el tema, la gran que sí, que no, mediáticamente fue terrible el caos con las prisiones domiciliarias a los detenidos por la cuarentena de la pandemia? Es tal cual vos lo dijiste, mediáticamente fue el caos. La realidad es que los tribunales, vos no viste que hayan abierto las puertas de los penales y que haya salido todo el mundo. Es decir, vos conocerás un vecino, alguien que está detenido, y no viste que está en la casa, que está en la calle. Mínimamente, pero a medida que van cumpliendo. Es decir, la gente no se queda a vivir para siempre en los penales, en algún momento van saliendo, pero no hubo una apertura masiva. Sí creo que tuvo un impacto mediático y mucho más político que lo que tienen otras cuestiones. Por ejemplo, una cuestión que a mí me parece que es fundamental para entender esto. 15 detenidos lograron generar una mesa de diálogo donde estaba el procurador, ministro de la Corte, ministro de Justicia, Derechos Humanos. 15 detenidos, 20, ¿sí? Todos los abogados de la provincia de Buenos Aires o de Capital Federal no lograron un impacto suficiente
para poder trabajar, para poder resolver los temas a los que estaban abocados. Es decir, que había una decisión política previa a eso, no eran los 15 detenidos, sino la decisión política de llevar adelante una política judicial. Y eso gravitó en las decisiones de los jueces. Salió el gobernador Kicillof a decir que políticamente no habían intervenido y que no tenían nada que ver con la decisión del Poder Judicial si esto se llevara a cabo. Lo cierto es que si vas a cualquier buscador, pones en Google y vas a ver la mesa de diálogo donde estaba el procurador de la Corte, donde estaba el ministro de Justicia Lac, donde estaba un jueces de la Corte, ya desde diciembre, del 27 de diciembre ya estaba esa mesa, antes aún de la pandemia. Es decir, que había una idea previa de flexibilizar el régimen procesal penal en la provincia de Buenos Aires. También se habló mucho y se rumoreó mucho el tema de que para alivianar justamente los medios y la furia que en la mayoría de los ciudadanos provocó esta decisión sí, decisión no, domiciliaria sí, domiciliaria no, iban a sacarlo de los medios sin dar información a más y ir dejando que vayan saliendo de a poco por distintos sectores para que no se note la avalancha de prisiones domiciliarias. ¿Esto sucedió? ¿Esto fue no fue tal, no fue tal. ¿Hubo prisiones domiciliarias? Sí, las hubo, pero no tienen tanto que ver, y en esto hay que ser muy claro. El 27 de diciembre nosotros no sabíamos de esta pandemia, sabíamos de la existencia del virus, pero no de la existencia de una pandemia, que se supo recién el 11 de marzo cuando la declara la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que si el 27 de diciembre ya había una mesa de diálogo tratando esto, es un tema significa que había una decisión política previa. Es prepandemia, no tiene nada que ver con la salubridad de las cárceles. Esto ya venía siendo planeado. Ya venía siendo planeado, exactamente. Qué bárbaro. Entonces, lo que dicen una avalancha por la pandemia no es real. Acá lo que hay es un nuevo criterio para tratar las detenciones en la provincia de Buenos Aires. Nadie se hace cargo, pero la realidad, en cualquier buscador vas a encontrar las noticias de cómo se reunían, cuándo y qué temario trataban. Claro, porque es como vos decías, acá la cuarentena se decretó en marzo, la pandemia se declaró el 11 de marzo, como dijiste vos, y si esto viene arrastrando del 27 de diciembre, o sea, realmente hay una intervención política no judicial. Totalmente. Participaron también jueces de la Corte, es decir, que el Poder Judicial estaba representado también, pero existía esa decisión previa a la pandemia. Es decir, no es que soltaron por una cuestión humanitaria. Puede haber existido la cuestión humanitaria, pero no era en razón de la pandemia. Le habían tirado en su momento todo al señor Violini. ¿Vos cómo lo viste de ese lado? Como tu opinión de abogado y en derechos. Mi opinión de abogado es... ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Es que volvemos a lo mismo. Violini aparece en marzo. La decisión estaba desde el 27 de diciembre conversándose en mesas de diálogo. O sea que todo lo que se le pegó tampoco es real. No es real. Un objetivo para no decir, es real. Fue diagramado por tal persona que estaba a un costado Violini antes. Es un muy buen juez que tomó convenciones internacionales, normas constitucionales, normas procesales y seguramente en algún punto tomó aquellos dictámenes de la Procuración de la Corte, de la Procuración de Contegrán, que ya por escrito, previo a la pandemia, daban la posibilidad de revisar con un criterio distinto este tipo de libertades. Es decir, que Violini no inventó nada. Violini recibió y receptó lo que se venía conversando en varios planos del gobierno provincial. Para que entienda un poquito más el televidente, Darío, ponele que haya sido como le han querido pegar al juez Violini, pero él solo puede tomar tal decisión. ¿Puede sacar tal decisión de sacar tanta cantidad de detenidos? No. Digamos que fuera como decían que era por la pandemia. ¿Él solo puede tomar esta decisión? No. A ver, él cuando decide como culminación de un proceso. En ese proceso se daban muchas cosas antes. Primero, había habido jueces fiscales que habían intervenido previamente, jueces de garantía, cámaras de apelaciones, pero fundamentalmente aquellos domiciliarios que se dieron por la pandemia se extraían de una verificación y un listado hecho por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, que había una instancia administrativa también en la cual ponía a las personas privadas de libertad que tenían ciertos requisitos, más los requisitos sanitarios, en condiciones de acceder al beneficio. Violini
lo tomó solamente él porque durante los primeros días de la pandemia la casación estaba funcionando con un solo juez. Le tocó a él, si hubiera sido otro... Estaba hubiera sido de turno él. Exactamente. Y digamos que fue también la cara visible cuando al resto se le prendieron fuego las papas. Tal cual. Entonces necesitaban Tal una cual. cara visible y solamente fue el letrado que estaba de turno, el juez, perdón, que estaba de turno. Sí, lo único que hizo fue receptar lo que ya se venía gestando en varios niveles del gobierno provincial y en los diferentes poderes, ¿no? Acudían legisladores a esas reuniones también. Como abogado penalista, Darío, ¿cómo ves la salubridad de tus clientes hoy por hoy? Mirá. De los clientes que están adentro, aclaremos. Sí, yo creo que realmente no cambia la situación por la pandemia, es decir, el sistema es malo, malísimo y perjudicial desde antes de todo esto. Esto digamos que lo agrava en la cuestión infectológica, pero la realidad es que el hacinamiento existe de antes, la falta de insumos médicos existe de antes, la falta de una debida alimentación existe de antes, porque hoy la pandemia, pero si había un tipo con una enfermedad crónica, por ejemplo, tampoco era atendido debidamente. La sanidad del servicio penitenciario, el sistema de salud penitenciario es malísimo, prácticamente no revisan, no recetan, realmente se hace muy difícil desde el punto de vista sanitario para la gente que está privada de la libertad, independientemente de la pandemia. Digamos que la pandemia visibilizó un problema que existía siempre. Que existía siempre y bueno, que Sí. se puede también maximizar este problema, ¿no es cierto? Sí, Agravar a través de un Sí, se va a hacer masivo y realmente, bueno, va a haber que tomar algún otro tipo de medidas, pero sí. Tema comisaría, sabemos que hay comisarías que están súper pobladas en los calabozos. Todo está superpoblado. Y hay una ley donde dice que hay un tiempo determinado para que el aprendido quede detenido en comisaría y después Sí, hay ley, hay... tiene que ser trasladado al servicio Sí. penitenciario Es decir, con las hay medidas ley, hay correspondientes. resoluciones del Ministerio de Justicia, hay resoluciones del Ministerio de Seguridad, hay habeas corpus que han presentado diferentes organismos o defensores y que impiden el alojamiento en comisarías, pero también por otro lado están restringidos los traslados, por lo tanto no hay cupos ni hay quien lleve de una comisaría a una alcaldía, por ejemplo, los detenidos, es decir, es un sistema colapsado desde donde lo mires. ¿Y esto pasa de ahora también porque no hay traslado o ya venía pasando? Venía pasando, pero lo que pasa es que ahora es estático. Antes, por lo menos de alguna manera, si había una libertad, se abría un cupo, qué sé yo, ahora está muy restringido, sumamente restringido. Esto también agrava la situación en las comisarías, ¿no es cierto? Y a su Agrava la situación. al personal policial y al titular Sí, de las pero, comisarías. yo Es no me un centraría- agravante por todos los aspectos que estén en la comisaría. ¿Cómo se está manejando esto? Mira, yo no me centraría específicamente en el sistema penal. El sistema penal es uno más de los que sufrimos, lo sufrís vos. Y vos estás en libertad, estás trabajando. Creo que el La sistema gente se te mira. sufre en todos los aspectos hoy por hoy, no solamente en lo penal. Tal cual. El sistema se sufre hoy en Argentina. Es decir, acá hay una situación. Yo te voy a dar un ejemplo por ahí, medio burdo, pero para que se entienda. Vos querés poner una carnicería en un barrio, ¿sí? Agarremos, no sé, qué sé yo, barrio aeropuerto, queremos poner una carnicería. Venimos a la municipalidad, ¿qué nos pide la municipalidad? Por poco no nos pide hasta un certificado de impacto ambiental del OPDS para habilitarla. Necesita saber qué vamos a hacer con determinadas cuestiones. Acá se toman medidas generales para toda la población sin saber el impacto que van a causar. No hay estudios de impacto ambiental en relación a qué va a pasar con las deposiciones, residuos, ropa de la gente infectada. No hay estudios de impacto de comportamiento comunitario, es decir, la gente que deja de cumplir las normas. Hoy vos ponés una cuarentena fase 1 y no te la cumple nadie, pero nadie está midiendo técnicamente el impacto de eso. El impacto económico, el corte de la cadena de pago, negocios que cierran. Es decir, que yo creo que hay una conducta casi delictiva de los funcionarios que dictan este tipo de medidas y de los que aconsejan este tipo de medidas, que creo que en algún punto, en los próximos días prácticamente, vamos a saber si realmente incurren en esas conductas, tipifican en algún delito o no, porque ya se excedió el plazo en el que las cosas eran imprevisibles, ahora está dentro de lo previsible, dentro de lo previsto.
vos sabés que la curva de contagios está creciendo, sabés que las cadenas de pago se cortaron, sabés que están cerrando tanta cantidad de comercios, empresas, puestos de trabajo que se pierden, y sabés que estás llegando al límite en los comportamientos normativos. Es decir, todo el mundo habla de la inseguridad y dice sí, porque largaron tantos presos. No es así. En realidad lo que hay es un grado de comportamiento social distinto, ya cercano a la anomia, es decir, donde no hay normas, donde no hay nada que te impida hacer o decir tales cosas. Claro, y donde no se respetan tampoco hoy por hoy, No porque tampoco se sabe en qué creer y en qué no. Exactamente. No olvidemos esa parte de la desconfianza del ciudadano que ya no quiere creer, no puede creer. Pero o no tiene... puede. Es decir, ¿cómo hace? ¿Qué vas a sacar el ejército a la calle para que la gente se quede en su casa? Si la gente tiene que vivir, tiene que comer, tiene que trabajar, tiene que curarse. Darío, has representado un caso importante, entre otros, sobre femicidio. En este momento, ¿creció la ola de femicidios? Mira, por lo que uno puede ver tanto en los tribunales, con las restricciones de no poder circular dentro de los tribunales, y lo que ve en los medios, lo que se entera, sí ha crecido. No sé si tanto la ola de femicidios, no he comparado lo que pasaba, la cantidad de femicidios antes, pero sí en cuanto a violencia de género, sí, el crecimiento ha sido exponencial. Es terrible toda la cuarentena, que estén en su casa. Sí. Se había en un momento dicho a nivel nacional, en cadenas nacionales, que la mujer que sufría violencia, fíjate qué ironía, ¿no? Que la mujer que sufría violencia de género y quisiera gritar el pedido de ayuda, usara barbijo rojo. Yo lo considero del lado de siendo mujer. Si yo tuviese a alguien a mi lado que me golpea y yo vengo del almacén con un barbijo rojo, o sea, me estoy incitando a que esta persona se violente más porque estoy gritando que me está pegando. O sea, tendrían que buscar otras formas, ¿no es cierto? Hoy por hoy existen los botones de antipánico, existen en lo judicial, creo que se está movilizando bastante el tema de la respondido, violencia de género. En uno de los pocos campos que ha respondido adecuadamente el Poder Judicial ha sido en el de la violencia de género. Ha respondido adecuadamente. De hecho, se están dando situaciones que eran impensables hace 4 o 5 meses, como por ejemplo notificar una perimetral por WhatsApp. Y eso existe hoy. No existía en marzo, por ejemplo. Sí, creo que hoy vos decís, mi ex marido que me golpea, que tiene tal número de celular, y le notifican por WhatsApp, lo identifican telefónicamente, le notifican, y es válida la perimetral. Es válida la perimetral, pero además está bueno, o sea, en algunos casos no, en otros sí, pero ante la duda está bueno la prevención. Porque no es como antes, que antes tenían que averiguar o la mujer tenía que comprobar, y para este entonces, hasta que notificaban de una restricción a su pareja, la podía matar o la podía seguir violentando muchas veces. Ahora se toman medidas preventivas ante cualquier caso de violencia de género. Sí, que no son suficientes tampoco, porque tendría que haber una prevención más específica a la persona que es judicializada. Es decir, si vos llegás por amenazar a tu ex o a una mujer, no sirve de nada dejarte preso porque el caso tiene connotaciones o de violencia de género, ni tampoco sirve de nada liberarte como si no hubieras hecho nada. ¿Entendés? Porque ninguna de las dos cuestiones es la solución. Lo que tenés que hacer es buscar la manera de lograr destrabar ese conflicto interno que tiene la persona o el conflicto con la otra persona que lleva a la agresión. Entonces, tiene que haber un adecuado tratamiento de la persona que cae en manos de la justicia para poder resolver ese tipo de conflictividad. Un seguimiento judicial hacia eso, pero mayormente yo creo que el que lo hace tiene un conflicto con él mismo. Totalmente. No creo que sea tanto conflicto con la otra persona o la otra persona. Y hay de las dos cosas. Sí, pero creo que mayormente pasa por un conflicto con él mismo, ¿no? Pero sí, debería de implementarse un seguimiento judicial y un respeto a las leyes. Judicial o administrativo o médico, porque muchas veces con un adecuado seguimiento terapéutico o medicación... puede ser algún problema psicológico. Totalmente. ¿No? Existen esas cosas, una falta de control de impulsos, un montón de cosas que con una adecuada terapia, no te digo que se van a curar, pero se pueden contener. Controlar. Se pueden controlar. Es decir, y eso no se está haciendo. Las soluciones son o no le hago nada o lo dejo preso. Y ninguna de las dos cuestiones soluciona. Cuando nuestro país ha firmado
convenciones internacionales como la de Belém do Pará, que es la que, digamos, guía este tipo de legislación en materia de violencia contra la mujer y que exige tratar la prevención con la debida diligencia, es una obligación de los estados. Y esa debida diligencia es poner todos los medios y recursos para resolver este problema, cosa que no se está haciendo. Lo único que se hace es encarcelarlos o no tratarlos, pero nada más. Hoy por hoy tampoco se sabe si la cárcel es una mejora para estas Totalmente, personas. al contrario. ¿No? Es algo muy complicado, sobre todo, como vos le dijiste, la salubridad, la atención, cárceles sin agua caliente, sin mantenimiento, o sea, pero no dejan, hayan hecho lo que hayan hecho, es una cuestión. Te voy a decir una regla que para este tipo de cuestiones se aplica. Cuando el problema es individual, es decir, supongamos la persona que por H o por B genera ese conflicto con la ley, ese delito, y como podría ser, por ejemplo, el jubilado que mató al ladrón, que se encuentra inmiscuido, más allá de que justifiquemos o no la conducta, ¿sí? Pero hay un delito claro ahí. La realidad es que ese es un delito individual. Pero también hay lo que son problemas sociales. Cuando se trata de problemas sociales, que eso no significa que no deban judicializarse, porque hay un componente social en el delito y que eso no lo exime de responsabilidad penal. Sigue siendo delito, pero meter preso a la persona es barrer bajo la alfombra, porque son delitos de poca pena, salvo cuando haya un femicidio, que es una perpetua. Son delitos de 8 meses, 1 año, ¿se entiende? Y cuando salen, el problema está igual o peor, nunca mejor. ¿Y cómo se está manejando internamente, siguiendo con los detenidos de la cárcel y el conflicto que puede llegar a acarrear o a agravar la pandemia? El tema de las visitas. Están suspendidas. A eso iba, están suspendidas las visitas. ¿Esto cómo los mantiene a ellos? Porque algunos deben estar nerviosos, alterados. Sabemos en algunos casos, la mayoría cómo es la vida, cómo puede llegar a serlo, nos imaginamos, estando ahí adentro, ¿no? Y que lo único que espera uno por ahí que llegue el día de visita para poder saber de su familia o ver a su familia. En algunos casos, por ejemplo, cuando están en penal, tienen prácticamente todos celulares. Si cumplen con determinados requisitos, o sea, como demostrar que lo compraron y no lo robaron, por ejemplo, o ese tipo de cuestiones, y declaran, tienen todo celular y tienen esa posibilidad de comunicarse con su familia, de interactuar. El problema, ¿sabes dónde es? Perdóname, ahora seguimos con el tema de las visitas y todo esto. No quería perderme esta parte, esto de los celulares. Esto aliviana un poco los conflictos también, ¿no es cierto? Porque se supone que están más conflicto por falta de visita, claro. Y más comunicados con la familia, qué sé yo, calculo que algunos que otros tienen un hijo enfermo, una mamá enferma, o grandes, o pacientes de riesgo, deben estar preocupados al no tener comunicación. ¿Esto alivianó los conflictos dentro de los calabozos? Sí, totalmente, totalmente. Es decir, morigeró los conflictos, es decir, el conflicto va a existir siempre en la medida que estén detenidos. Justa o injustamente, siempre el conflicto va a existir. Siempre va a haber tensión en encarcelar a una persona, pero sí, disminuyó. Y hay alguien que obviamente está detrás de este tipo de equipos que entran o salen del servicio penitenciario. ¿De celulares? Sí. Sí, es decir, la gente de requisa, verifica. En las comisarías se dan situaciones donde no tienen directamente visitas y a veces tampoco permiten celulares y les dejan una llamada por el teléfono fijo un día a la semana, como si fuera una visita. Esto está pasando, por ejemplo, en Morón, en varios lugares, en La Plata, en algunas comisarías de La Plata, Berisso, donde realmente el grado de aislamiento que tiene la persona detenida es importante y grave. Qué tema, ¿no? El tema de la visita. Voy a cortar un cachito del programa para agradecerles a ellos, a Joyería Evans de Mar del Plata. Te hacen envío a todo el país. Agradezco mucho el anillo y todos los obsequios. Gracias, Mauricio Fraga, por todo. Los precios más convenientes con todas las modalidades de pago. Joyería Evans en Mar del Plata. Envíos a todo el país. Nos buscas en las redes y nos haces tus pedidos por online. Online. Darío, ¿avanzamos o retrocedimos en la mirada crítica de la justicia? Y depende del tema. Por ejemplo, siendo la justicia quien es mirada. Porque siempre se habla más malo que bueno, claro, entonces a eso es como iba. Que hoy esto nos hace avanzar a la mirada crítica en la justicia o nos hace retroceder. Hay una tendencia, cuando hablamos de justicia, a pensar inmediatamente en lo penal,
por sobre todo lo que es justicia, y la justicia no es solamente lo penal, es decir, y todo el mundo habla de la impunidad, de esto, del otro, y realmente es una parte de la justicia. Hay justicia civil, hay justicia previsional, hay justicia contencioso administrativa, laboral, que tienen tantas o más deficiencias, fuero de familia, por ejemplo, que el fuero penal. Lo que pasa es que el fuero penal es más visible, es más sensible la gente ante el conflicto penal que ante otro tipo de conflictos que sí son generalmente individuales. En el conflicto penal encontrás ya un componente social, es decir, en el conflicto laboral, por ejemplo, si vos no tenés un empleado o no sos empleado, no vas a estar nunca en el fuero laboral. En el conflicto penal podés estar en cualquier momento. Vos vas a decir, no, yo nunca voy a venir aquí, sí, pero como víctima podés estar. Claro. Es decir, que es... Sí, uno siempre dice yo nunca y nunca sabe lo que te puede pasar a la vuelta de la esquina. Totalmente, de tu casa. O sea, hubo un accidente. Abstengámonos a eso, Sí. Un conflicto, una pelea de barrio, una pelea con un vecino, nunca sabes quiénes son los de atrás. Exactamente. A lo que te puedes mirada, enfrentar en la vida. Exactamente. Entonces hay que ser muy cauto con decir delincuentes, con esto, el otro, justicia, porque nos puede tocar a todos, a vos, a mí, a cualquiera. ¿Sabés qué pasa? Que tampoco te va a tocar a vos y a mí. Va a tocar a aquella gente que no tiene la posibilidad, porque te pasa a vos, me pasa a mí, y vamos a tener este medio para decir nuestra verdad. Pero hay gente que no tiene esta posibilidad. Y a eso sí les pasa y les pasa seguido. ¿Me entendés? Entonces, bueno, esa tendencia a pensar que al otro le pasa y que a uno nunca le va a pasar, implica que cada vez cuando se habla de justicia o se critica la justicia, en realidad se está criticando alguna política criminal, que no es solamente la justicia, sino es lo que el Poder Ejecutivo hace y las leyes que los legisladores dictan en consecuencia. Creo que la crítica va más por ahí, va más a la política criminal, y por ahí se engloba como justicia el comportamiento de los jueces, pero pautado por leyes que sancionaron legisladores y promulgó el Poder Ejecutivo, o en base a políticas llevadas adelante por tal o cual partido. Y la justicia en realidad lo que va es cumpliendo esas pautas. Desde ese punto de vista, y se atrasa porque se va circunscribiendo a un tema cada vez menor, la crítica, y es a una parte del sistema penal. Para que realmente fuera una crítica real tendrían que ver el funcionamiento integral de los tribunales, de todos los fueros, del comportamiento de todos los jueces y de todas las etapas de cámaras, casación, corte. Claro, es para el ciudadano común que por ahí no entiende mucho cómo funciona la ley, la justicia y todo esto que estamos hablando. La idea es que ellos sepan cómo funciona cada cosa, que no es solamente una cara visible o una firma del lado de la justicia. Y que tengan y que también acceso. están las injusticias, ¿no es cierto? Que también estamos hablando un poquito de todo lo que es judicial y no solo penal. Estamos abarcando muchas cosas cuando hablamos del Poder Judicial. La gente a ver, si ha llegado a un análisis tan fragmentado, por ejemplo, que a vos vienen y te usurpan, no sé, un lote, la casa, y vos inmediatamente ya gente hablando el fiscal, directamente que el fiscal no lo saca. Cuando hay acciones civiles mucho más efectivas y mucho más específicas a esa problemática, no siempre que se metan en un lote y en una casa es usurpación, es un delito. Muchas veces es una cuestión civil. Claro. ¿Entendés? Porque como lo mismo, cuando no te pagan, inmediatamente uno se siente estafado. Y muchas veces es un incumplimiento, pero que no tiene carácter delictivo. Y es una cuestión eminentemente patrimonial. Claro. Entonces tenés vías específicas, pero la gente inmediatamente pretende que la solución pase por lo penal. Y ahí esa segmentación lleva a ese tipo de errores que retroalimentan a su vez la sensación de que la justicia no funciona. No funciona. Pero en realidad es un problema de enfoque y de entender cuál es el mecanismo adecuado. Muchas veces también se habla de que las leyes están mal hechas. Yo soy de las que considera que las leyes, me acordé de mi nena y la merienda, mal leche, entonces me salió leche. Que las leyes no están funcionando, o sea, que están mal hechas. Yo creo que las leyes no están tan mal hechas, hay leyes que están muy bien hechas. Lo que está mal hecho es no llevar a cabo el poder de esa ley como está, ¿no? Mira, a ver, las leyes no son en principio ni malas ni buenas, ni están bien hechas o mal hechas. Es decir, la ley que en definitiva lo que trata es de
de normar, es de dar marco a determinadas conductas y resultados esperables a través de esa conducta. Ahora bien, hay leyes que existen y que no se aplican, o que se aplicaron tardíamente. Por ejemplo, hablábamos recién de la violencia de género. Hacía 10 años que nosotros teníamos firmada la Convención de Belén do Pará y en los últimos 2 o 3 años recién se aplican postulados que venían desde el año 2006, 2010. ¿Entendés? Volvemos al sistema. Ley Lo que del no está arrepentido. funcionando es el sistema. Vos ves, causa de los cuadernos, ley del arrepentido. Nunca la provincia, bajo ningún signo político, firmó una adhesión a la ley del arrepentido. Es decir, que jurídicamente tiene menos elementos la provincia de Buenos Aires para castigar delitos de lavado de dinero, corrupción de funcionarios públicos. Y los jueces han hecho interpretaciones no adhiriendo a esa figura cuando tenían los elementos para poder hacerlo. Es decir, que es mucho más complejo que leyes malas o leyes buenas. Bueno, se nos termina el programa. Muchísimas gracias por venir, gracias Darío. ¿Querés decirle a la gente para asesorarlos, alguna inquietud que tengan, alguna representación que quieran, cómo ubicarte? No, recomendable. en realidad yo te agradezco, pero la realidad es que la gente sabe cómo ubicarnos y cada uno tiene sus defensores de confianza. Una persona muy conocida y la verdad un excelente profesional y una excelente persona, Darío. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme. Eso fue todo. Quien condujo Silvia Cellini y esto fue Derecho a Réplica TV, una producción de Realpolitik Televisión.